que soy católica y que creo y practico, todavía resiento la falta de mujeres en esa jerarquía. Mira, ciertamente el Papa Francisco rompió los esquemas. Y hay personas que le critican porque pues continuó, ¿verdad?, sin dar espacio a la ordenación de mujeres. Pero también hay que ver las cosas que se hacen poco a poco. Primer round. La noticia de la muerte del Papa Francisco es una noticia que es un acontecimiento mundial que sigue discutiéndose en todas partes del mundo y que trasciende la Iglesia Católica. Así es. Y líderes religiosos a nivel mundial han reconocido la aportación del Papa y han hecho sus reflexiones sobre el Papa Francisco, lo que significó este papado para la Iglesia Católica de 12 años. Y está con nosotros aquí en vivo en los estudios de Primer Round la obispa Lisette Gabriel Montalvo, la presidenta de la Iglesia Metodista de Puerto Rico. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días Denise, buenos días Rafael. Muy bien, gracias al Señor en este tiempo que hemos vivido, el tiempo de Semana Santa, el tiempo de resurrección y la noticia con la cual amanecimos en el día de ayer. ¿Usted conoció al Papa Francisco? Eso es correcto. Cuéntenos, ¿cómo fue esa experiencia? En el año... ¿Se sentía la santidad? Sí. Mira, en el año 2022, precisamente en octubre del 2022, ya yo había sido electa obispa de la Iglesia Metodista de Puerto Rico, pero también había sido electa para formar parte del Comité de Diálogo Metodista Católico Romano que existe desde el 1967 y tuve el privilegio de ser la primera mujer boricua en participar en esta comisión de diálogo y tuvimos una sesión especial junto al Papa Francisco, así que tuvimos una audiencia privada de hora y media con él, presentando los hallazgos del diálogo que se había realizado y una experiencia bien particular porque solamente habíamos 2 personas que hablábamos en español y desde que me vio me dijo, tú no eres como estos que están aquí en el grupo. Una de estas cosas no es como las otras. Sí. Identificó rápido. Sí, rapidito. Y comenzó a hablar conmigo en español, así que la fila se tuvo que detener porque él empezó a hacer chistes y de una forma bien afable a compartir conmigo y a cada uno de los miembros del comité nos entregó la medalla o el coin, ¿verdad? Que es como una moneda de su 10º año de papado. Qué bien, me imagino que fue una experiencia memorable que guardará para toda siempre. Toda la vida. Y que el Papa Francisco siempre tenía una empatía particular con los latinoamericanos. Obviamente él era latinoamericano, pero se detenía particularmente cada vez que se encontraba con un latinoamericano. Eso es correcto. Él me identificó en el grupo y se seguía dirigiendo a mí. Ya yo estaba como que los demás están aquí. No, hay más gente, Papa, hay más gente. Había gente de Australia, había gente de Canadá, había gente de Inglaterra. Así que, pero dedicaba el tiempo en particular. Es como decir, yo no me olvido de dónde vengo. Y algo bien particular que me ocurrió en esa experiencia es católico. No tienen obispas en la Iglesia Católica, ni siquiera tienen sacerdotisas, ¿verdad? Claro. Y él se detuvo para desearme. Yo acababa de iniciar prácticamente en el episcopado de la Iglesia y nunca olvidaré sus palabras. ¿Cuáles fueron? Lisette, yo te deseo un episcopado bendecido. Así. Y eso a mí me marcó. Wow. Sin conocerme, me preguntó mi nombre y después que tuvimos esa sesión más íntima, ¿no? De diálogo, me despide con esas palabras y eso nunca lo voy a olvidar. Estamos hablando con la obispa Lisette Gabriel Montalvo, es presidenta de la Iglesia Metodista de Puerto Rico. No pretendía meterla en aguas profundas, ¿verdad? Pero usted me las trajo. El asunto de las sacerdotisas y las mujeres en la Iglesia. ¿Debe la Iglesia Católica pensar en eso sin pretender que usted dicte nada, ¿no? Pero debe moverse hacia ahí. Porque yo dentro de la Iglesia Católica, que soy católica y que creo y practico,
todavía resiento la falta de mujeres en esa jerarquía. Mira, ciertamente el Papa Francisco rompió los esquemas. Y hay personas que le critican porque pues continuó, ¿verdad?, sin dar espacio a la ordenación de mujeres. Pero también hay que ver las cosas que se hacen poco a poco. Tú no construyes una casa en un día, y yo creo que él hizo muchos avances y muchas reformas dentro de la iglesia. Si algo importante hizo, porque tenemos que ver el macro y no el micro. En el macro, cuando ustedes estudian qué hizo en estos 13 años, el Papa colocó muchas mujeres en posiciones de liderazgo dentro de la iglesia, dentro de la curia romana, que es una curia de hombres, colocó a una mujer gobernando en esa posición, con voz y voto. Y ya eso rompió el esquema completamente de tantos miles de años. O sea, colocó mujeres dentro de posiciones claves. Yo creo que este es un asunto, ¿verdad?, que debe ser al interior de la Iglesia Católica. Claro. Pero hay unas palabras del Papa que siguen en mi mente y en mi corazón. El Papa dijo: la Iglesia es femenina, la Iglesia es mujer. Y yo creo que si miramos en los contextos de todas las parroquias, sean católicas, sean evangélicas, protestantes, pentecostales, la mayoría de las personas que componen la iglesia somos mujeres. No estoy diciendo que por esto tienen que entonces tomar una decisión, pero ciertamente Jesús tuvo un ministerio amplio. Y yo he sido criticada por muchas personas porque dicen que bíblicamente la Biblia no establece obispas, pero la primera apóstol del Evangelio fue María Magdalena, y eso es indudable. Fue la primera en ver al Cristo resucitado, y me parece a mí que debe haber un balance y una equidad, tanto en los ministerios como en la práctica. Sí, yo pienso, y discúlpame, Lenín, es que, o sea, yo siempre he pensado, o sea, hay mujeres lectoras, pero no puede ser que la iglesia limite la función de una mujer a ser lectora en la misa, ¿no? Y son ministras de la Eucaristía, lo cual es extraordinario. Y si sirven para una cosa, ¿cómo es? ¿Quién me dice a mí que una mujer no tiene mayor espiritualidad o mayor amor a Cristo que una mujer? O sea, yo sé que esto es romper un paradigma muy grande, romper dogmas incluso, pero pienso que las mujeres tienen mucho que aportar todavía en la Iglesia Católica. Y el deseo de él de que al menos comenzaran a haber diaconisas dentro de la iglesia. Exacto. Hay diáconos. Pues empiecen por ahí. Que son los que sirven, eso ¿verdad? me parecería una buena idea. Así que yo oro mucho por nuestros hermanos católicos, ¿verdad? Y porque sé que hay mujeres dentro de la Iglesia Católica que también podrían asumir esos otros roles de servicio, de ministerio dentro de la iglesia. Pero, ¿verdad?, es un asunto que le corresponde a nuestros hermanos y hermanas católicos. Claro que sí. Oramos por la nueva elección que vaya a haber dentro de la Santa Sede, y que mantenga el ritmo que llevaba el Papa Francisco para una renovación y una transformación al interior de la iglesia. Que así sea. Gracias a la obispo presidenta de la Iglesia Metodista de Puerto Rico, Lizeth Gabriel Montalvo. Y yo creo que esta conversación ha sido interesante porque las religiones no católicas a nivel mundial, del ordinario y a lo largo de la historia, algunas veces más que otras, no tienden a reconocer a la figura del Papa, ¿no? Pues porque lo ven como un jerarca más en una iglesia o en una religión más, y eso ha sido muy distinto con el caso del Papa Francisco, donde tú has visto los líderes de las demás religiones reconociendo su aportación y reconociendo su liderato. Primer Round, lunes a viernes de 6 a 9 y 14 de la mañana por Magic, donde todo comienza.